mi primo Pablo y yo crecimos juntos en la casa de mi tía, y éramos muy unidos. Siempre hacíamos travesuras juntos y vivíamos toda clase de aventuras infantiles, ya fuera en el patio de la casa o explorando el bosque cercano. Él era 4 años mayor que yo, pero cuando se es pequeño, esas cosas realmente no importan. Nos la pasábamos en grande. A medida que empezamos a crecer, no es que nos distanciáramos, pero nuestras aventuras cambiaron. Un día, mi tía decidió que nos daría un regalo especial, un paseo. Sería un gran regalo, como ir a la playa o, al menos, a algún parque de diversiones. A mi tía le encantó la idea, así que comenzó a organizar todo y finalmente decidió que iríamos los 3, ya que yo tampoco había tenido una celebración especial para mis 18 años. El destino elegido fue Veracruz. Saldríamos en un autobús que partiría a medianoche para llegar a las 6 de la mañana. Pablo y yo viajaríamos juntos, mientras que mi tía tendría que ocupar un asiento más atrás en el autobús. Parecía que sería un viaje emocionante, considerando que rara vez salíamos de la ciudad. Las primeras 2 horas del viaje fueron pura risa y bromas. Estábamos platicando y pasándola genial, pero era de noche y, poco a poco, el cansancio nos comenzó a vencer. Mi tía, siempre tan previsora, nos había dejado una cobija por si queríamos dormir. Aunque al principio pensamos que no la necesitaríamos, creímos que estaríamos despiertos todo el camino. Sin embargo, como ya mencioné, el sueño nos ganó, y decidimos usar la cobija para descansar un poco mientras llegábamos. Y así fue. Sin embargo, pasados unos minutos, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Yo estaba apoyada contra la ventana y Pablo se sentó del lado del pasillo. Cuando el sueño lo venció, se apoyó en mi hombro y así veníamos durmiendo. De repente, sentí la mano de Pablo descansando suavemente sobre mi pierna. Sentí aquello de inmediato, pero no le di importancia, después de todo, solo era mi pierna, no pasaba nada. Pero luego me pareció que quizás Pablo no estaba completamente dormido. O no lo sé, no puedo saberlo. El hecho es que su mano comenzó a moverse lentamente, llegó a un punto crucial. Pero aparentemente, para Pablo no existían los límites, y bueno, ya saben, para decirlo de otra manera, pasaron muchas cosas. El autobús en el que íbamos era un camión viejo de esos de excursión, con muchas personas, y el ruido del motor era constante, lo cual era excelente, ya que cualquier sonido proveniente de nuestros asientos se perdería en el bullicio general. Pablo llegó a un punto en el que tuve que cubrirme la boca para evitar hacer algún ruido. Sabía que cualquier sonido que emitiera daría la naturalidad de lo que ocurría y preferí mantener silencio. Luego me pasó algo rarísimo. Sentí como si la sangre se me subiera a la cabeza, mis piernas comenzaron a temblar de frío. Finalmente, Pablo abrió los ojos y me miró fijamente. Pero era una mirada distinta, difícil de explicar, porque aunque tenía una sonrisa, no era una sonrisa tierna. Era algo nuevo para mí, algo completamente desconocido. Era parecido a cuando uno tiene muchas ganas de ir al baño, pero como si mi cerebro, en lugar de intentar contenerse, hubiera hecho todo lo posible para que ocurriera. Eso es exactamente lo que se sentía. De hecho, por un instante pensé que quizá me había hecho pis encima, y sabía que mi tía se molestaría mucho, sin contar al dueño del autobús. Pero al ver la mirada de Pablo, supe interpretar lo que había pasado. Finalmente, llegamos a Veracruz y pasamos todo el día recorriendo los lugares más hermosos. Solo nos quedaríamos 2 días, así que tuvimos que alquilar una pequeña posada para pasar la noche. Solo había 2 camas, y lo lógico era que una sería para mi tía y otra para mí, mientras que a Pablo le tocaría dormir en el suelo. Cuando las luces se apagaron, mi mente no dejaba de pensar en lo que había sentido en el autobús, esa extraña sensación. No sabía cómo hacer que volviera a suceder. De pronto, me giré y vi el rostro de Pablo en la oscuridad. Sin pensarlo, lo invité a subir a la cama para que me ayudara a que no me diera miedo la oscuridad, pero luego, una mano monstruosa por así decirlo apareció, y grité, pero luego me tapaba la boca para no despertar a mi tía. Y fue una noche en la que no dormí para nada, por el miedo, bueno, ya saben a lo que me refiero. Cuando regresamos a la ciudad, por alguna extraña razón necesitaba esa sensación de nuevo. Pablo se convirtió en la única persona con la que tenía esa conexión. Pero un día lo descubrí con su novia. Cuando lo enfrenté, todo salió mal. Pablo abandonó por completo las exploraciones en mi mapa y nunca más volvió. Caí en una profunda depresión e incluso hice cosas horribles contra mí misma, pero no tenía más remedio que seguir adelante. No quería preocupar a mi tía,
que nunca supo que Pablo se había convertido en algo. Años más tarde, Pablo se casó, pero no asistí a su boda. Para aliviar mi tristeza, viví en un gimnasio y conocí a un entrenador llamado Mario. Ya saben, era el típico hombre musculoso del gimnasio, y cuando digo que todo en él era grande, lo digo en serio. Con Mario olvidé a Pablo rápidamente. Era tan grande que a veces incluso me costaba ponerme de pie por el cansancio después de nuestras sesiones de pesas. Un día, iba caminando con Mario cuando nos encontramos a Pablo. De la nada, Pablo estalló en furia y comenzó a lanzarme toda clase de insultos, pero Mario y yo decidimos ignorarlo y seguir adelante. Me encantaba cómo Mario me hacía sentir, esa sensación que había mencionado antes, pero realmente no lo amaba, y sabía que él tampoco me amaba. Eso me dio una idea bastante cruel. Le pedí a Mario que intentara conocer a la esposa de Pablo y que poco a poco la conquistara, y así lo hizo. De hecho, no le costó mucho trabajo. Al reflexionar sobre todo lo que viví con Pablo, puedo ver que fue un capítulo lleno de emociones contradictorias, aprendizajes y, sin duda, errores. Cuando miro hacia atrás, no solo recuerdo los momentos intensos, sino también las consecuencias que surgieron de dejarme llevar por mis impulsos y emociones sin pensar en el impacto que esto tendría en mí misma y en los demás. Es curioso cómo a veces nos aferramos a una persona, a una idea, o incluso a una sensación, creyendo que eso define quiénes somos o qué necesitamos para ser felices. En mi caso, Pablo fue eso, un torbellino de emociones que me llevó a experimentar cosas que nunca antes había sentido, pero también me mostró lo frágil que puede ser nuestra percepción de lo que es el amor. Durante mucho tiempo, idealicé nuestra conexión. Creí que lo que sentía por él era amor puro, cuando en realidad, era una mezcla de deseo, dependencia emocional y una necesidad desesperada de sentirme especial para alguien. Pero la verdad es que Pablo nunca fue mío, ni yo fui realmente suya. Solo éramos dos personas navegando por nuestras propias inseguridades, cometiendo errores y explorando territorios que, aunque nos hicieron sentir vivos en el momento, dejaron cicatrices que tardaron mucho en sanar. Cuando descubrí que Pablo tenía novia, sentí que mi mundo se derrumbaba. Me di cuenta de que había puesto toda mi felicidad en sus manos, y al hacerlo, me olvidé de algo crucial, mi propia dignidad. No fue fácil aceptar que alguien a quien amaba tanto pudiera seguir adelante sin mí, pero eso me obligó a enfrentarme a una verdad incómoda: yo no era indispensable para él, y eso no definía mi valor como persona. Sin embargo, la manera en que intenté superar esa herida fue todo menos saludable. Busqué venganza como si eso fuera a llenar el vacío que sentía en mi interior, pero al final, lo único que logré fue perpetuar mi propio sufrimiento. Cuando vi cómo Pablo reaccionó al descubrir a Mario con su esposa, pensé que esa sería mi victoria definitiva, pero lo cierto es que esa venganza no me dio la paz que esperaba. En lugar de sentirme satisfecha, me sentí vacía, como si esa herida que Pablo había dejado en mí nunca pudiera cerrarse del todo. Con el tiempo, entendí que mi problema no era Pablo, ni Mario, ni ninguna de las personas que entraron y salieron de mi vida. Mi problema era que no sabía cómo amarme a mí misma. Me había acostumbrado a depender de otros para sentirme completa, sin darme cuenta de que esa plenitud solo podía encontrarla dentro de mí. A veces, el dolor es el mejor maestro, y aunque desearía haber aprendido de otra manera, ahora puedo decir que esa experiencia me ayudó a crecer. Hoy, miro hacia atrás y no siento rencor ni vergüenza. Veo a esa versión más joven de mí misma con compasión, entendiendo que estaba buscando amor y validación de la única manera que sabía en ese momento. Si pudiera hablar con esa persona que fui, le diría que no necesita que nadie la complete, que el amor propio es el regalo más valioso que puede darse. La vida está llena de lecciones, algunas dulces y otras amargas, pero todas necesarias para nuestro crecimiento. Aunque Pablo fue un capítulo importante en mi historia, ya no ocupa un lugar central en mi vida. Ahora entiendo que las conexiones que realmente importan son las que construimos con respeto, confianza y autenticidad, tanto con los demás como con nosotros mismos. Y así, después de todo, puedo decir que aprendí algo invaluable: no se trata de depender de otros para sentirnos vivos, sino de encontrar esa chispa dentro de nosotros mismos. A veces, el camino para llegar ahí es complicado, pero vale la pena recorrerlo, porque la paz y el amor verdadero empiezan siempre desde adentro.